cordial saludo. Arrancamos piedra, papel y tinta con los conflictos, con el remedio a los conflictos. Hablamos de lo que sucede en el país y de uno de los debates que ha dominado en los medios de comunicación, en los cafés, en los mercados, y es el gabinete ministerial, el próximo gabinete. Vamos a hacer entonces esta cadena entre cómo dibujamos este mapa de la conflictividad en Bolivia actualmente y qué podría aportar, en qué podría beneficiar un nuevo gabinete o no. Esa es la pregunta de entrada. Está con nosotros, le doy la bienvenida, a mi izquierda, Sandra Aliaga, periodista, amiga del programa de La Razón. Gracias por estar acá, Sandra. Muy buenos días, feliz de volver a estar aquí en Piedra, Papel y Tinta. Nosotros queríamos, Sandra, una mesa de analistas. Terminé con 2 periodistas, pero diría que 2 periodistas anfibios, porque definitivamente entran en la categoría de periodistas rigurosos, analistas, observadores, curiosos, amantes del país. Otro amante del país es Carlos Soria Galvarro, periodista también, observador de lo que sucede hace muchos años. Gracias, Carlos, por aceptar estar en esta mesa. Bueno, gracias, Claudia, y gracias, Sandra, de poder compartir esta reflexión inevitable en este momento en el país. Inevitable. ¿Y cómo comenzamos, cómo entramos a la problemática? Sugiero hacer un mapa de la conflictividad para ver qué está sucediendo. Está que se cae el país, está que se rompe. Lo que sí se siente es que ha resurgido la polarización, que no es el menor de los males. La sociedad está nuevamente en posiciones antagónicas. Parece que el blanco y negro son las únicas posiciones que están prevaleciendo y menos el equilibrio, los puntos intermedios, las ganas de encontrar una solución. Lo menos que se podría decir es que hay un profundo malestar en este momento en el país. Y eso se expresa por diversos modos innegables. Ya no se puede obviar, no se puede tapar el sol con un dedo. Y es un malestar que está en la asamblea, un malestar en las redes, un malestar en las calles, en los bloqueos, en los sectores campesinos, obreros, empresarios. Se siente por todos lados. En el WhatsApp del nieto, en todo está el malestar. ¿Cómo dibujaríamos, Carlos, si hay que plantear una cancha? ¿Cómo usted explicaría el punto de conflicto en el que nos encontramos actualmente? Bueno, es bien difícil precisarlo porque es muy dinámico. Se pensaba que con algunas medidas conciliatorias y retrocesos del gobierno en materia del Código del Sistema Penal, las cosas se hubieran atenuado, pero no ha sido así. Lo que está mostrando es que se necesita un golpe de timón político que seguramente es mucho más fuerte, ¿no? Yo me atrevería a ir todavía más atrás. Bueno, más atrás uno siempre se puede ir hasta el 2000 o más atrás todavía. Pero en este último capítulo del conflicto, me atrevería a decir que hay que retroceder por lo menos hasta los resultados de las elecciones judiciales que analizamos acá con Sandra Aliaga, al pronunciamiento del TCP sobre la posibilidad de reelección de todas las autoridades, pero estamos pensando sin duda en Evo Morales Ayma, y finalmente el Código Penal que ha traído en una primera instancia al sector de los médicos, a los choferes, y se han ido sumando otros sectores y gran parte de la sociedad urbana, diría yo, con un componente de la clase media que está jugando un papel importante, nuevamente con la separación urbano-rural, nuevamente con el antagonismo, masismo y oposición u oposiciones, que se traduce en la oposición legislativa, en la oposición cívica, en la oposición en los municipios, en la oposición de ciudadanos. En ese panorama que nos está describiendo Claudia, yo no quisiera pecar de simplista, pero el retroceder para tratar de encontrar un punto, un trampolín para poder analizar este ambiente de bronca, porque hay bronca, hay malestar, hay desazón, hay desesperanza. Yo creo definitivamente... Crispación. Exacto. Está tan crispado el ambiente, está tan politizado, que el otro día
estornudé muy fuerte en una esquina y entonces una señora me dijo salud y de ahí gritaron educación y el otro gritó empleo y entonces nos miramos todos, cantamos el himno nacional y fue muy hermoso. O sea, a ese nivel estamos, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, vuelvo a decir, no quisiera pecar de simplista, pero estamos llegando a entender que el punto de partida es el 21 de febrero. Considerado por mucha gente, no solamente de la oposición, sino gente que está tratando de entender el país y gente incluso del MAS, que es la madre del Cordero, porque ese 21 de febrero se ganó un referéndum que impedía una transformación de la constitución política del Estado. Y Yo quiero recordar, Sandra, sí, que la pregunta no era solamente si se modifica la constitución, sino concretamente si se habilita con nombre y apellido a Evo Morales y la pregunta no. La pregunta, después, sí. Creo que, bueno, hay que revisar, hay que revisar, pero yo tengo entendido que el Tribunal Electoral tuvo una situación muy complicada y al final sacaron los nombres y dijeron simplemente usted está de acuerdo en cambiar el artículo 168. Que al margen de que lleve el nombre o no, se entiende que si se plantea Exacto. una norma electoral... entonces, cuando volvemos a eso... Código Penal y cualquier otro movimiento, elecciones judiciales y demás, están contaminadas, porque la crispación a la que hace referencia Carlos y Claudia viene justamente a raíz de decir, señores, aquí hubo un esfuerzo, una inversión cuantiosa de dinero, de apuestas, y aunque sea que han ganado por poquitito, las reglas del juego indican que esto es así. Entonces viene el código, vienen las elecciones judiciales y nadie se ocupa de las elecciones judiciales. Se ocupan de que el 21 de febrero, que la sentencia del Tribunal Constitucional. Viene el Código Penal y en verdad... Yo, lamentablemente, puede ser por mi falta de formación jurídica, no entiendo el fondo de los grandes reclamos de los médicos, incluso de los periodistas. Yo digo, caramba, o sea... El hecho de que yo esté cuestionando los artículos 309, 10 y 11 me da derecho a pedir la abrogación de 670 o no sé cuántos artículos de un código penal. No sé. Entonces, mira, Sandra, el día jueves pasado el presidente ha dado un clavo. El tema no es el código penal. Exactamente. El tema es él. Su reelección o no. Exactamente. Y sobre eso hay un pronunciamiento del país. Entonces, aquí violentar eso es dar las consecuencias. Podríamos hacer una pequeña modificación, Carlos, o afinar mejor ese mapa que yo ensayaba, que soltaba acá, enfocándonos en lo que Sandra dice. Exacto. Lo que hay es una decisión por votación, una respuesta a una pregunta específica que se le hace al pueblo boliviano, que responden, y eso tiene una respuesta el 21 de febrero. A eso se contradice esa línea con lo que dice el tribunal, el TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y sobre esa base, o de esa columna del conflicto, que sin duda está focalizada, como bien dice Carlos, y lo dijo el presidente, en su reelección o no, en la posibilidad de que continúe en el poder, de pronto se contamina todo. Las elecciones judiciales, que con luces y sombras se pudo hacer un análisis más sincero, más exhaustivo, más centrado en las elecciones judiciales. No fue así. Las elecciones pasaron por la polera, aquí como Stronger o Bolívar, y en función de eso se determinan todas las verdades. Lo propio con el código Strongs también. Strongs también. Entonces ahí se vuelve a contaminar y pareciera que da en el clavo Evo Morales cuando dice soy yo. Es él, pero con una irradiación a todo lo demás, porque son clases medias, sectores empresariales, obreros, porque la COP también está aquí con sus propios quiebres, y aquí
propongo hacer un análisis de las fuerzas más tradicionalmente opositoras al MAS y las otras fuerzas tradicionalmente aliadas del MAS que hoy también tienen sus puntas de oposición al gobierno. Solamente un paréntesis, Carlos, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero cuando dice es él, pero en realidad es la falta de ética que contamina no solamente la posición oficialista, sino la oposición. Porque entonces, ¿con qué ética yo le puedo decir a la oposición, como el otro día escuchaba a varios ministros y autoridades, enrostrarles a los del colegio médico que no han cumplido con el acuerdo que han firmado el 25 de septiembre? Entonces, ninguno lo dijo, pero puede decir, bueno, pues yo ¿por qué voy a cumplir con el acuerdo del 25 de septiembre si ustedes no han cumplido con el acuerdo del 21 de febrero? Y así nos estamos embarrando en un ambiente donde la pulseta ya va, o no sé si se definirá por la fuerza o por qué. El tema es que estamos dejando un precedente para que cualquiera se salte por encima de la Constitución. Así es. Y eso es una ruptura de la institucionalidad que el propio proceso ha construido y que debiera defender. A mí no me parece ninguna estrategia acertada entregar en bandeja a la oposición la defensa de la Constitución, cuando debería ser la bandera principal de este proceso. Así es. Y por eso a mí me parece que es inevitable que se repiense la estrategia. Y además es inevitable que se dé lo que decía antes, una especie de golpe de timón, porque si no esto va a continuar. No se va a detener. Se puede atenuar, puede tener hasta altas y bajas, pero ya tenemos 2 años por delante hasta las elecciones del diciembre del 2019, que realmente si uno no fuera inocente en política diría lo mejor sería que se dediquen a gestionar este año y a hacer propaganda y a hacer elecciones el año próximo. O sea, hay 2 años por delante. Por eso mismo, el hecho de haber convocado el referéndum, ya en ese momento había que calificarlo como un verdadero error político. En vez de hacer gestión, 3 años antes de las elecciones empieza a electoralizarse el panorama político, algo muy tempranamente. Pero la electoralización, yo digo, más inteligente que se puede hacer es una buena gestión, es una gran plataforma electoral y no lo han hecho. De por ahí tienen todavía tiempo, pero si no se resuelve el fallo del Tribunal Constitucional, yo no sé, este mapa de conflictos que nos plantea Claudia, yo creo que va a surgir por cualquier lado. Hoy es el Código Penal. Mañana el gobierno puede decir, abrogamos el Código Penal, entonces va a saltar cualquier cosa, porque ya hay como una articulación, ¿no es cierto? Ese para mí es el peligro en este momento. Ya hay una articulación con todos los actores que ha mencionado Claudia. A mí, por ejemplo, me ha dolido. O sea, yo soy una persona emotiva, sentimental y ya chochita, o sea, porque mis años me lo permiten. A mí me ha dolido que hagan resurgir, según las palabras de estos actores que nos menciona Claudia, el Consejo Nacional de la Democracia, haciendo un parangón, hablando en nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Luis Espinal Camps. Yo estoy sinceramente golpeada por la banalización y por la superficialidad a la que pueden estar llegando secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Y la incoherencia de los líderes opositores, yo digo, lo dije en mi nota escrita en la columna, en La Razón, el anterior domingo. Tuto Quiroga debía haberse sumado a la huelga de la Vilma Plata, si hubiera sido consecuente. Pues está en la misma onda. Y eso realmente para quienes hemos militado en la izquierda y hemos defendido la democracia desde la izquierda. Que hemos pertenecido al CONADE, Carlos. Exacto, exactamente. Nos tiene que golpear fuerte. Bueno. Antes de hablar del golpe de timón de parte del gobierno, porque vamos a terminar en un análisis de lo que podría ser, en plantear algunas perspectivas hacia el próximo gabinete, propongo que hagamos también un mapeo de la oposición, porque sin duda hay un malestar que se traduce en diferentes oposiciones. Reitero, que puede ser la legislativa, la puramente política,
universitaria, también La ciudadana, de movimientos entre comillas. rurales, de ciudadanos con Jóvenes. nuevas fronteras, jóvenes, urbanos, con un fuerte acento en las clases medias, sobre todo en las ciudades, en distintos departamentos. Me animo a decir que hay fuerza en todos los departamentos, pero tampoco hay quien capitalice esa oposición. ¿Cuánta articulación hay? ¿Sale todo de manera natural o hay posibilidad de que se articule algo con cierta coherencia? ¿Cómo ven el lado de la oposición? El punto más fuerte de la oposición, de la articulación de la oposición, es vale lo que sea, menos Evo y menos más. Y yo creo que el exabrupto de la diputada Norma Pierola ha desenmascarado tristemente lo que no se habla, lo que no se quiere decir. Para quien se perdió ese tuit, Sandra, cuando ella dice, yo prefiero una dictadura de botas a una dictadura de ojotas. Ha desenmascarado no solamente su posición, en toda esta articulación todavía hay una fuerte pulsión de racismo inaceptable, pero ese es el país que tenemos, ese es el país que construimos, no en los últimos 12 años, no en los últimos 30 y pico años de democracia, sino desde que comenzamos a construir este país. Ese no es un tema resuelto, pero sí yo creo que estas clases medias, estas articulaciones se dan, bueno. El otro día me encontré en el abrazo de Año Nuevo con un amigo y me decía, este año va a ser bueno, porque este año lo vamos a sacar a ese Yo digo, pucha, puede ser, pero ¿y quién viene? No importa. Hay experiencias en la historia de nuestro país que nos muestran precisamente ese rol negativo jugado por algunas direcciones sociales. Tenemos la experiencia cuando la resistencia al gobierno de Paz Tensoro, todos decían igual, los militares van a hacer las cosas bien, y se aliaron, Lechín se alió con los militares, muchos partidos de izquierda conspiraron con los militares, y el remedio fue peor que la enfermedad. Si retrocedemos un poco más, el PIR jugó ese rol en la historia del país. ¿Y dónde fue a dar el PIR? Entonces yo creo que las direcciones sindicales, algunas direcciones, como por ejemplo lo que pasa en la universidad con el rector, ¿cómo apellida? Waldo Albarracín. En fin, si no tienen capacidad de desmarcarse de la oposición derechista y articularse en ese mismo proyecto, van a jugar un rol que en la historia va a ser calificado como muy triste y repetido en la historia del país. Otra cosa fuera si se desmarcan y son capaces de hacer propuestas y además condenan y se separan claramente de ese fondo racista que existe, que lo ha mencionado Sandra, que es innegable además y que tiene una expresión violenta por la vía de las redes sociales. A mí me parece estar viviendo... Se ha exacerbado eso, Carlos, al margen de las posiciones, de las consecuencias, al margen de... a ver, la articulación o no, las mezclas a veces muy peligrosas de fuerzas de izquierda, hoy mucho más cerca de una derecha o de una derecha extremista, con tal de ejercer una oposición al movimiento, al socialismo. Al margen de esto, podemos decir que ha vuelto a surgir un odio hacia el que es diferente, ha vuelto a inyectarse racismo en el país. Yo diría que eso viene enmascarado, no viene directo. Así es. Tan francamente como lo dijo la diputada esta, pero es un trasfondo que muestra que la cosa todavía persiste y no se ha superado en la mentalidad de mucha gente en Bolivia, esos viejos conceptos racistas. Solamente que se enmascaran, se disimulan, se atenúan un poco, pero a ratos también parece estar en las épocas en que se hacía tanta irracionalidad con la lucha contra el comunismo. El anticomunismo era esencialmente una posición irracional. Para los anticomunistas se comían... Robaguaguas, mataviejas. Es decir, exageraciones de ese tipo. Estamos llegando a ese tipo de... Me parece repetirse esa situación que hemos vivido en la historia del país. Una verdadera irracionalidad
Pero no solamente, Carlos, por los incestos en las ahora oposiciones, en que, no sé, Waldo Albarracín aparezca con fuerza de la derecha, o por decir algo. No solamente por eso, sino porque en la fuerza oficialista, en el gobierno, también existe a raíz del núcleo del hermano Evo, ¿no?, que pareciera que tiene la verdad del poder único, irrepetible, y que a partir de ahí o se está con la agenda de Evo y del pueblo, o automáticamente uno está con la embajada de Estados Unidos, con la derecha, con las fuerzas capitalistas, entonces, hay un pésimo tratamiento. De un lado y del otro. Hay Vamos al gobierno. Pésimo tratamiento desde el gobierno. Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que la lectura general, digamos, es una falta de ética en el manejo del poder. Ahora, ¿por qué? Y eso es importante también, creo, analizarlo o ponerlo sobre el tapete. El miedo está de parte de quienes están gobernando el país, ¿no es cierto?, que suceda lo que ha sucedido en otros países de América Latina. O sea, lo tenemos aquí cerquita a Brasil, y Temer es de temer. Lo tenemos al otro lado a Macri, y Macri es una agresión y una amenaza permanente. Lo que está pasando con Kuczynski en Perú, vuelve Piñera, ¿no es cierto? El despelote en Ecuador, todavía no sabemos en qué va a terminar. Pero no está ganando Correa. Entonces, evidentemente, un proceso que se ha instalado en el país hace 12 años y ha tenido grandes logros en la transformación de muchos aspectos, y especialmente de lo que estábamos hablando en el terreno simbólico, de la inclusión, etc. Y ha tenido muchos aciertos económicos, y ha tenido muchos aciertos incluso en muchos programas, en el manejo de varias dimensiones de lo que significa la economía, la sociedad, etcétera, etcétera. Claro, mirar cómo eso puede sufrir un retroceso, porque lamentablemente seguimos siendo países que se afincan en los liderazgos. Entonces, dentro del MAS, el hermano Evo desaparece y hay 3, 4 facciones. Eso es lo que ha sucedido con el MNR y con varios otros partidos, ¿no es cierto? El POR ni hablar, porque incluso querían fundar un por si acaso. Es grave. Ahora, no han podido, obviamente, no han querido, no se han dedicado a forjar un nuevo liderazgo dentro del MAS que pudiera capitalizar. Tienen miedo de ir a unas elecciones donde ya las cosas no están tan claras, ¿no es cierto? Porque la pueden perder. Y pueden perder pueden ganarla, ir a la segunda vuelta, pero pueden perderla. La fórmula es aferrarse al liderazgo. Hasta ahora la respuesta parece ser simplemente reforzar el núcleo duro del MAS. Así es. Y con ese núcleo duro no van a poder ir muy lejos, porque además, en vez de crecer, se está achicando. Y se están traicionando. Exactamente. Entonces, por eso yo insisto en la necesidad de un golpe de timón. Puede ser ¿Ese una se puede dar en el gabinete? ¿Quién hablemos sabe? del gabinete, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué es lo esperable y lo deseable? A ver si logramos algo. Quizá en primer lugar hay que pensar que somos, por lo menos en estos 12 años, un país excesivamente presidencialista. Tengo mis dudas cuánto influye realmente el gabinete en la toma de decisiones importantes. No creo que haya un debate muy eficiente, se confronten ideas, propuestas y se saque la mejor solución. Podría haber, parece ser, lo que se puede ver de afuera, un poco la tendencia a decir todo lo que dice Evo es santa palabra y se cumple, ¿no es cierto? No sé en qué medida, por tanto, el nuevo gabinete pudiese enrumbar una nueva situación, pero bueno. ¿Alguna línea para ese nuevo gabinete? Se habló del retorno como línea general de figuras fuertes, como Juan Ramón Quintana. No me parece un error, pero bueno. En todo caso, lo que debía buscarse es un cierto equilibrio, un gabinete políticamente fuerte, pero también técnicamente solvente. Y en ese sentido, creo que la línea general debería ser intentar, no es nada fácil, recuperar un poco la credibilidad y la confianza que gran parte de la ciudadanía la ha perdido. ¿Hay nombres clave no me atrevo a decir nombres, pero
Yo suscribo plenamente lo que dice Carlos. Políticamente fuerte, técnicamente que dé soluciones, que muestre gestión. Decíamos además al principio, y quiero compartirlo con quienes nos están escuchando, ¿no es cierto? En esta búsqueda de recuperar, porque aquí sí se trata de recuperar credibilidad. No se trata de, es decir, hubo un momento en que mucha gente apostaba y creía en la capacidad de este proceso de llevar a Bolivia adelante en diferentes dimensiones. Ha perdido la credibilidad por lo que decíamos, por la falta de ética, por el manejo hasta Sandra, nosotros que venimos Claudia, que venimos del campo de la comunicación, sabemos que mucho más efectiva que la propaganda es la información, la comunicación. Así es. Y lo que este gobierno acentúa es la propaganda que al final nadie cree, por más que sea verídica. Porque ya es cansino. ¿No es cierto? Es decir, no pueden hacer absolutamente nada. Han llenado el vaso y dicen, bueno, pero ustedes tienen que ver que antes de llenar este vaso, los neoliberales, ya me pudrió. El discurso ya me pudrió. Y así como me pudrió a mí, estoy segura que ha podrido a mucha gente. Si hubieran equipos de información que elaboren propuestas de lo que está haciendo el gobierno. Exacto, que den más importancia a lo que están haciendo. Insumos informativos para que los medios puedan desarrollar. Hay cosas interesantes que está haciendo el gobierno. Y todo lo que decíamos, recuperar la credibilidad con que los ministros, las ministras que ocupen sus cargos, Amasúa, Amayuya, Amaquella, y como decía Claudia, amarrate los zapatos. O sea, francamente, haremos, aunque sea tarde, yo no sé si es una posición ingenua. Carlos decía que de repente es ingenuo ahorita dedicarse a hacer gestión, pero yo creo que de pronto alivianaría. Yo no quiero escuchar más a ministras o ministros de salud, de defensa, de justicia, hablar de este discurso propagandístico que ya nos cansó, sino que comiencen a hablar y comiencen a trabajar en lo que tienen que hacer para no perder. O lo que están haciendo en algunos casos. Sí, en lo que ¿Hay están nombres? haciendo también. Ya se me acabó el tiempo. ¿Nombres para...? A mí no me gusta la futurología porque es especular finalmente, ¿no es cierto? Hay cosas que me resultan medio obvias, que hay gente que se va a quedar definitivamente, como el ministro Romero, por ejemplo, ¿no? No sé si se quedará ahí. ¿Quién? ¿Ah? Aguilar también. Aguilar se queda. Aguilar también, de repente, ¿no es cierto? ¿Quién más se queda? Pero más allá de los nombres es, ojalá que no nos den sorpresas ingratas de que hayan figuras confrontacionales totales. Tú decías un nombre hace un momento, Juan Ramón de la Quintana, más allá de que sea inteligente, eficiente y mucha gente lo considera siniestro, es una figura absoluta y totalmente confrontacional. Yo creo que en este gabinete harían mal en poner a gente que es capaz de agudizar esta polarización, esta politización. Ahora, nada de eso va a ser posible si no hay un golpe de timón con el tema de fondo. Así es. Bueno, nos enteraremos Porque mañana. si no, Nos enteraremos mañana. No, pero lo que dice Carlos es fundamental. Puedes poner el mejor gabinete del mundo. Si no hay un golpe de timón, estamos fundidos. Golpe de timón voy a dar yo porque vamos a hablar de cine en segundos nada más. Gracias, Carlos Soria Galvarro. Gracias, Sandra Aliaga, por estar acá, por compartir un paisaje de lo que tenemos en el país y sobre todo intentar encontrar horizontes más allá del odio, más allá de la confrontación. Ese es el deseo, ese es el objetivo de esta mesa. Enseguida hablamos con Pedro Sus, una de las autoridades, una de las voces más claras en el cine, para ver qué pasa con la producción nacional. Se lo va a preguntar mi colega Lucía Sauma en instantes nada más.